Todo el mundo ama la historia de un desvalido. Nos identificamos con ellos, vemos nuestro reflejo en su lucha, sentimos cada golpe que reciben. En el culturismo, esas historias rara vez terminan con el final feliz que anhelamos, salvo quizás una excepción. Jay Cutler se convirtió en profesional rápidamente, pero la gloria no llegó de inmediato. Antes de proclamarse 4 veces Mr. Olympia, Jay pasó años persiguiendo la cima, enfrentándose al mejor del planeta sin poder destronarlo. Una y otra vez, la corona se le escapaba de las manos en el último momento. Hasta que, en el más puro espíritu del desvalido, lo logró. Derribó al campeón reinante, en un acto pocas veces visto en la historia de este deporte. Pero la gloria es frágil. Y 2 años después, en el golpe más devastador de su carrera, perdió el trono. Lo que vino después no fue una simple revancha. Fue el intento de conseguir lo que ningún campeón había logrado jamás. El mayor regreso en la historia del culturismo. Esta es la historia del ascenso, la caída y el renacimiento del hombre que se negó a ser olvidado. Esta es la resurrección del campeón. Desde el principio supe que era diferente. Tengo fotos mías posando cuando tenía 4 años, 6 años, 8 años. La razón es simple. Crecí en una granja, en el centro de Massachusetts. Desde muy joven desarrollé un físico sólido gracias al trabajo pesado. Empecé a trabajar a los 11 años. Teníamos un negocio de concreto. Mis padres se separaron cuando yo era muy pequeño y mis hermanos me llevaban a trabajar. Salía de la escuela y me iba directo al trabajo. Vacaciones, fines de semana, cualquier rato libre era para trabajar. A veces incluso antes de ir a clases. Vivíamos trabajando sin parar. Eso fue lo que forjó en mí la mentalidad de compromiso absoluto. La rudeza de cargar moldes de concreto me dio un físico increíble siendo apenas un adolescente. A los 11, 12, 13 años, yo ya era el chico más musculoso de la escuela. Recuerdo ver a mis compañeros irse de vacaciones mientras yo estaba en el trabajo. Los envidiaba. Me preguntaba, ¿por qué yo tengo que trabajar? Todas las mañanas rezaba, por favor, ayúdame a superar este día, porque lo odiaba. Y sabía que no era lo que quería para el resto de mi vida. No empecé a entrenar con pesas hasta los 18. En la preparatoria jugué fútbol americano, pero mi tiempo era limitado. El equipo de atletismo me quería, pero no podía competir los fines de semana porque trabajaba. Éramos 7 hermanos, y yo era el más pequeño. Siempre me inspiraron Superman, Batman, Capitán América. Me intrigaban los músculos. Creo que mi primera gran influencia llegó cuando tenía 12 años. El novio de mi hermana tenía un libro de culturismo. Chris Dickerson. Recuerdo ver ese físico y pensar, esto es increíble, quiero verme así. A los 15, un amigo me llevó por primera vez a un Gold's Gym. Él era súper fan del culturismo. Yo me quedé impactado. Es increíble lo que puedes hacer con estas pesas. En ese momento decidí que cuando terminara la preparatoria, me inscribiría en un gimnasio y empezaría mi camino. A los 18 entré a la universidad para estudiar justicia criminal y dejé el trabajo del concreto. Ahí dije, es momento de dedicarme al gimnasio. Ahorré $300 y el día de mi cumpleaños número 18 me inscribí en el Gold's Gym de Worcester, Massachusetts. Así comenzó mi viaje en el culturismo. No sabía nada sobre entrenamiento, solo observaba, aprendía y trataba de que alguien me ayudara, pero nadie me daba mucha atención. Solo era un chico con buen físico, nada más. Pasaba horas en el gimnasio, de 8 a 10 de la noche. Mientras entrenaba, se esfumaban las presiones de la familia, la escuela y el futuro. Después de años cargando concreto, mi cuerpo estaba destruido. Odiaba a mi papá y a mis hermanos por levantarme a la fuerza para trabajar. Me sacaban de la cama incluso si había llegado 1 hora antes de una fiesta. Cuando entré a la universidad,
Pude descansar más y empecé a comer mejor, porque en la prepa ni siquiera tenía dieta. Mi cuerpo explotó. Subí 50 libras en los primeros 6 meses. Ahí supe que tenía algo especial. En la preparatoria, sin entrenar mucho, ya levantaba 315 libras en press de banca. Alguien me convenció de competir. La primera vez que subí a un escenario quedé enganchado. Terminé en segundo lugar en mi primer show. Después de eso, empecé a llamar la atención en Massachusetts. De repente, Lou Zwick, de American Muscle Magazine, se enteró de mí y empezó a llamar al gimnasio. Contactó a Chris Acito, un famoso nutricionista, y le dijo: «Quiero que veas a este chico». Chris vino, me hizo una dieta, y 6 meses después, volvió a verme. Cuando me vio, llamó a Lou y le dijo: «Este chico va a ser Mr. Olympia». Me gradué y fui directo a los nacionales. De hecho, me salté la graduación para competir. Gané mi categoría, perdí el absoluto contra Branch Warren, pero ahí decidí, quiero ser profesional. Desde entonces, me obsesioné con el culturismo. En agosto de 1995, competí en el NPC Tournament of Champions, recién cumplidos 22 años. Crucé el país para competir en California, porque en esa época, antes del internet, ganar allá era generar fama en la cuna del culturismo. Y tenía razón. A los 23 años, Jay subió al escenario en los Nacionales de 1996, donde una vez más mostró un físico que había dado saltos cuánticos. Mucha expectativa para este hombre, Jay Cutler, de Worcester, Massachusetts. Es difícil creer que esta sea su primera vez en los Nacionales. Con 247 libras, su parte superior por fin había alcanzado el nivel brutal de sus piernas, y con esa simetría logró vencer a 6 futuros profesionales, llevándose la clase de peso pesado y, con ello, su tarjeta profesional en su primer intento. Así, aquel prometedor amateur se convirtió en culturista profesional con solo 23 años. Cuando ganó los Nacionales en 1996, alguien le dijo: «Jay, felicidades, disfrútalo, pero eres un tipo blanco y cuadrado. No te va a ir tan bien en las ligas profesionales». Y Jay respondió: «Lo sé, soy un tipo blanco y cuadrado». Jay llegó al profesionalismo en una era dominada por Dorian Yates, quien reinó 6 años consecutivos como Mr. Olympia, de 1992 a 1997. Pero tras su retiro, a finales del 97, el trono quedó vulnerable. Muchos creían que Flex Wheeler sería el heredero, pero en 1998, el mundo quedó sorprendido cuando Ronnie Coleman irrumpió como una tormenta, llevándose el título y cambiando el juego para siempre. Ese mismo año, Jay haría su debut profesional en el IFBB Night of Champions, donde se colocó en el puesto 12, mientras Ronnie se coronaba campeón del evento. La distancia entre ambos era enorme, pero con el tiempo, Jay no solo se convertiría en un retador creíble, sino en una amenaza real para el trono del rey. El trono, viniendo de un tipo que ganó casi todos los shows en los que competí. Pero cuando llegué a los profesionales, eso era otro nivel. Fue un gran golpe de realidad. Cuando empecé a competir contra los tipos que idolatraba en las revistas, entendí, tengo que subir mi juego. Después de 1998, en el Night of Champions, terminé en el puesto 11. Ahí dije, voy a volver al entrenamiento con todo. Construí un gimnasio en casa, un gimnasio brutal. Gasté como $100,000 en equipo. Entrenaba en mi casa. Y cuando regresé, terminé tercero en el Pro Ironman y cuarto en el Arnold Classic, siendo este último el segundo show más importante del mundo. Ese cuarto lugar en el Arnold Classic demostró que Jay Cutler no era puro hype. Superar a tipos como Milos Sarcev, Vince Taylor, Gunther Schlierkamp
y Dexter Jackson dejaba claro hasta dónde podía llegar si seguía puliéndose. Ya estaba en la mezcla, había ganado algo de dinero en premios y me clasifiqué para el Mr. Olympia, lo cual era algo enorme en ese momento. Yo era de esos tipos que pensaba, si tan solo pudiera pisar el escenario del Olympia. Mi objetivo era básicamente igualar o superar lo que había hecho en el Arnold Classic y en el Ironman a principios de ese año. Y creo que lo logré. Tu primer Olympia. Tienes 25 años y estás a punto de pisar el escenario. ¿Cómo se sintió? Hombre, yo pensé que iba a pararme junto a Ronnie Coleman y retarlo. De verdad lo creía. Pero cuando me quedé atrás y vi que no me llamaban, solo hubo una ronda y yo estaba fuera. Estaba devastado. Regresé al hotel Mandalay Bay. Recuerdo a Chris en la habitación, a mi exesposa Terry, y me preguntaba, ¿soy lo suficientemente bueno? Superamos eso y dije, ¿sabes qué? Olvídalo. Me mudé a California justo después. Joe Weider, el hombre que llevó a Schwarzenegger, me llevó a vivir allá. Me dijo, quiero que estés cerca de las revistas. Vente, puedes ganar más dinero. Así que me mudé al condado de Orange al inicio del nuevo milenio. Pero el futuro era incierto. ¿Sería Jay siempre una promesa incumplida? ¿Un casi contendiente que solo logra colarse en algún pose-down del Olympia y ganar shows menores? ¿O rompería sus límites y alcanzaría la cima? En el año 2000, Jay ganó el Night of Champions, el mismo show en el que había fracasado 2 años antes. Regresé con todo y vencí a tipos como Paul DeMayo, Marcus Rell, Lee Priest. Todos estaban en ese show. Fue mi primera victoria profesional, algo enorme para mí. Ronnie Coleman me llamó después del prejudging para felicitarme. En ese momento él ya era Mr. Olympia y me dijo, «Felicidades». Yo le respondí, «Pero todavía no es la final, aún no gano». Y Ronnie dijo, «No, ya ganaste, esto es tuyo». Ese año terminé en el 8º lugar en el Mr. Olympia. Un resultado un poco decepcionante, considerando que quedé detrás de 2 competidores a los que ya había vencido en el Night of Champions. Después del Olympia, Jay acumuló sus 2 primeros de 25 podios consecutivos, terminando como subcampeón detrás de Ronnie en un par de competencias del Eurotour, donde las alineaciones eran débiles, ya que Ronnie era el único miembro del post-down del Olympia que competía. Así que en el año 2000 tuve la oportunidad de pararme hombro a hombro con él. Eso me dio más confianza para el 2001. Recuerdo que Chris Aceto, después de terminar esa gira y esos 2 segundos lugares, me dijo, «Jay, vas a vencer a este tipo. En un año más puedes ganarle a Ronnie Coleman». Ese momento marcó el inicio de la rivalidad más grande en la historia del culturismo. Compitiendo y sin seguir el consejo que algunos le dieron de no hacerlo, el 3 veces Mr. Olympia comenzó el 2001 ganando el Arnold Classic, donde presentó lo que muchos consideran su mejor físico de toda su carrera, marcando la única vez en la historia en que un Mr. Olympia en funciones gana este show. Sin embargo, participar en esa competencia resultó ser un error que casi le cuesta el Olympia ese mismo año. Lograr el pico para el Arnold y luego volver a alcanzarlo para el Olympia pasó factura a Ronnie. Yo hice el Arnold en marzo y gané, y algunos dicen que fue mi mejor versión, pero aprendí por las malas que el cuerpo solo puede alcanzar su punto máximo una vez al año. Ronnie hizo el Arnold en 2001 y después vino al Olympia, y obviamente es muy difícil llegar al máximo 2 veces. Para un físico masivo como el suyo, el desgaste era brutal. Después del Arnold, Ronnie tuvo que hacer una fase de rebote, recuperar peso y luego volver a la preparación para el Olympia. Era preparación tras preparación. Y cuando llegó el Olympia, su cuerpo ya estaba peleando contra todo. Jay, que el año anterior había terminado en 8º lugar, era visto por muchos como otro gigante cuadrado que, con suerte, se colaría en el top 6. Pero nadie pensaba que pudiera disputar el título. Estaban a punto de equivocarse. Jay dejó pasar todo el 2001 hasta el evento definitivo. Llegó solo 5 libras más ligero que Ronnie,
con 2 pulgadas menos de estatura, pero con suficiente masa y confianza para no solo mantenerse frente al campeón, sino para ser la mayor amenaza que Ronnie había enfrentado hasta entonces. No estaba listo para vencerlo todavía, pero hice lo que Chris me dijo. Toma el año completo, entrena, come, relájate con la dieta estricta. Come hamburguesas, come papas fritas todos los días. Lo hice, pero cuando llegó el Olympia me puse a trabajar en serio. Entrenaba 2 veces al día, 2 grupos musculares, uno grande por la mañana, uno pequeño en la tarde. Comía 6 o 7 comidas diarias. No hacía nada social, solo comía, dormía y entrenaba, como si estuviera en un reloj. El Señor Olympia 2001 se celebró en el Mandalay Bay Event Center de Las Vegas, apenas 6 semanas después del 9/11, con seguridad reforzada y un ambiente cargado de patriotismo. Desde la primera comparación en el prejudging entre Ronnie Coleman, Jay Cutler y Kevin LeBron, era evidente. El tricampeón no estaba en su mejor momento. Su abdomen estaba inflado, su piel lucía suave y pesaba unas 30 libras más que en el Arnold Classic, apenas 7 meses antes. Y gran parte de ese peso parecía ser agua. Mientras tanto, Jay estaba en su punto. Manipuló el agua al detalle. Estaba más definido, con abdominales marcados y piernas rayadas. Ronnie seguía teniendo ventaja desde la espalda, pero Jay dominaba las poses frontales, especialmente el abs and thigh pose. Después del prejudging, Jay lideraba por 6 puntos. Había ganado las rondas de muscularidad y simetría, liderando 2-0 sobre Ronnie. Todo indicaba que el Sandow podía llegar antes de lo esperado. Un año antes, Jay había quedado octavo. En 1999, ni siquiera entró en el top 15. Ahora estaba a punto de convertirse en Mr. Olympia. Cuando llamaron a Ronnie y a mí para el último pose down, estaba más motivado que nunca. Mi confianza estaba en su punto más alto. Pero todo cambió en la final. Ronnie regresó afilado, agresivo, con una puesta en escena dominante. Y, en una decisión considerada como una de las más polémicas en la historia del certamen, Jay terminó segundo en el Olympia 2001. Como si eso no fuera suficiente, esa noche le informaron que había sido descalificado por un supuesto positivo en diuréticos. Jay lo negó, incluso amenazó con demandar. Finalmente, el test fue anulado. Jay siempre creyó que el show estuvo arreglado. Jay se molestó, pensó que yo arreglé el show contra él. Le dije, soy promotor, hago esto para ganar dinero. ¿Quién vende más boletos? ¿Un güero musculoso o un tipo enorme? Vamos, sé honesto. Jay perdió en el escenario, pero mentalmente venció a Ronnie Coleman. Desde entonces, siempre quedó la duda. ¿Debió haber ganado Jay? Creo que lo derroté mentalmente. Fue un golpe para Ronnie, tanto que en 2002 vino más pequeño, con 248 libras, como cuando ganó en 1998. Pero la derrota dejó un sabor amargo en Jay, llevándolo a cometer un error en la siguiente temporada. Por 4º año consecutivo, Jay Cutler tenía que preguntarse qué más debía hacer para destronar al campeón. Así como le negaron el título máximo del culturismo en 2001, Jay le negó a los fans la revancha que todos esperaban el año siguiente. En 2002, decidió no competir en el Mr. Olympia, enfocándose únicamente en el Arnold Classic, el cual terminó ganando. Todavía siento que el Arnold de ese año fue mi mejor versión, el más grande, el más duro, pero pronto se arrepentiría, porque el 2002 fue probablemente la peor versión de Ronnie en un Olympia. Ese año, Ronnie ganó su 5º título, venciendo a Kevin LeBron y Chris Cormier. Pero la estrella del show fue Gunther Schlierkamp, que terminó 5º y recibió algo rarísimo en un Olympia: una ovación de pie del público. Chicos, solo quiero decirles que me hicieron el día. Esto significa más para mí que el trofeo. Gracias 3 semanas después,
El alemán de 290 libras venció a Ronnie en el GNC Show of Strength en Nueva Orleans, convirtiéndose en el campeón del pueblo. Fue la primera vez desde 1970 que un Mr. Olympia reinante perdía en un evento fuera del Olympia, cuando Arnold derrotó a Sergio Oliva en el Mr. World. Era evidente que el rey estaba en su punto más vulnerable, y todos se preguntaban, ¿y si Jay no hubiera descansado ese año? Salté el 2002. Me estaba mudando a Las Vegas, construyendo mi casa y reorganizando mi vida. Mentalmente no podía prepararme. Pero si me preguntas cuál fue mi mayor arrepentimiento, fue no haber competido en ese Olympia. Creo que habría destruido a Ronnie. Ahora todos se preguntaban, ¿terminaría el reinado del rey? Pero el año siguiente, el mundo del culturismo estaba por llevarse una sorpresa monumental. Tras quedar tan cerca en 2001 y ver la derrota de Ronnie en 2002, Jay estaba más confiado que nunca en que el 2003 sería suyo. La aura de invencibilidad del campeón se había desvanecido. Jay era visto como el campeón sin corona, con 3 victorias en fila, incluyendo el Arnold en la primavera del 2003. Estaba confiado. Dije, voy a ganar el Mr. Olympia. Ya había ganado todo ese año. El Arnold, el Ironman, los Grand Prix. En ese momento yo era lo más grande del culturismo. Todo estaba listo para la coronación de Jay en su ciudad adoptiva, Las Vegas. La gran pregunta antes del show era, ¿será Jay o Ronnie? El público incluso esperaba que Gunther diera la sorpresa. Yo esperaba ganar en 2003. Venía de una racha caliente. Gané el Arnold otra vez. Gunther venía motivado después de vencer a Ronnie, así que había 3 grandes favoritos. Jay nunca había soñado con ser Mr. Olympia, hasta que en 2001 quedó segundo en medio de la controversia. Ahí me dije, puedo ganar esta cosa, y desde entonces entrené como si mi vida dependiera de ello. Había días en los que casi me desmayaba entrenando, porque no podía respirar. En el calor de Las Vegas, hacía lunges con 225 libras bajo el sol ardiente. Y si nadie entrenaba en la noche, yo lo hacía. Pensaba, nadie más está haciendo esto, entonces yo sí lo haré. Mientras tanto, Ronnie había sido derrotado en el GNC y estaba furioso, muy furioso. En 2003, Ronnie llegó con todo. Barrió el piso con todos nosotros. Ronnie sabía que ese era el momento de demostrar quién era el verdadero rey. Tenía que demostrar que nadie me iba a quitar el título, así que entrené más duro y más pesado que nunca. Entrenamientos brutales, pesados, despiadados. Ronnie se convirtió en una máquina. Nadie entrenaba más duro que ese tipo. Concurso Mr. Olympia 2003. Ahí está Mr. Olympia, Ronnie Coleman. ¿Qué opinas, Chris? Oh, es simplemente asombroso. Nunca lo había visto con este tamaño y esa dureza. Va a ser muy difícil de vencer. Competidor número 4. Ronnie Coleman. Ronnie regresó al Olympia en 2003 con unas asombrosas 287 libras, con un físico que cambió por completo las reglas del juego. Nadie podía pararse a su lado sin quedar consumido bajo su sombra caricaturesca. 2003 fue probablemente una combinación que jamás será igualada. Condición, tamaño, plenitud, todo. Yo solía tomarme 3 meses de descanso después del Olympia para darle un respiro a mi cuerpo. Ese año no. Ese año no descansé nada. Empecé a entrenar de inmediato. Para julio, Ronnie estaba en su punto más grande y más duro. Pesaba 325 libras en off-season y aún así estaba en una forma brutal. Cuando Ronnie se quitó la ropa tras bambalinas, a todos se les cayó la mandíbula. Jay Cutler, todos. Recuerdo que estábamos en la cena después del show y le dije, ¿estás bien? Me miraste, luego lo miraste a él, luego me volviste a ver y dijiste, ¿qué carajos fue eso? Segundo lugar en el Mr. Olympia. Jay Cutler. Jay Cutler regresaba al escenario del Olympia,
donde debía estar. 2003 fue un año ocupado para Jay. No solo compitió en el Arnold Classic y el Olympia, sino en 6 shows más. Algo inusual considerando que en 9 de sus otros 15 años, como profesional solo compitió una vez por temporada. Pero en 2003, Jay subió al escenario 8 veces, ganando 5 y quedando segundo en las otras 3. Uno de esos eventos fue el Show of Strength, donde ocurrió otra gran sorpresa. Jay llegaba como el gran favorito, pero lo que muchos no esperaban era que el mucho más pequeño Dexter Jackson apareciera en mejor forma que nunca. The Blade se llevó la victoria sobre Cutler y ganó el título absoluto, marcando apenas el segundo triunfo de su carrera en ese momento. Fue una derrota impactante, pero que anunciaba una pérdida aún más devastadora que casi destruye la carrera de Jay, aunque eso sucedería 5 años después. Por ahora, Jay tenía cosas más grandes de qué preocuparse. Arnold Classic 2004. Campeón del Arnold Classic por tercer año consecutivo, Jay Cutler. En 2004, Jay llegó al Arnold Classic mucho más ligero y definido, logrando una controvertida victoria por un solo punto. Su físico fue el resultado de un entrenamiento, alimentación y rutina de descanso poco convencionales, realizándolos a horas inusuales, tanto de día como de noche. Todo esto fue parte de un plan consciente para, como él dijo, darle a los jueces una imagen diferente. Era una admisión de que estaba volviéndose demasiado cómodo con sus victorias anuales en Columbus cada marzo, y temía aburrir a los fanáticos. Ese sería su último Arnold Classic, ya que no le quedaba nada más por demostrar ganándolo por 4ª vez. Mr. Olympia 2004. Ronnie ha estado aquí ganando este show durante... ¿Cuántos años, Ronnie? 6. Pero esta es mi ciudad, mi casa. Era la típica charla previa a la batalla. Básicamente, Jay dijo que podía patearle el trasero a Ronnie. Jay Cutler afirmó: «Eres 100% vencible, estoy encendido». ¿Qué dices sobre eso, Ronnie? Digo que Jay Cutler está fumando crack. No está en sus 5 sentidos. Dejemos la charla. Ronnie Coleman, Mr. Olympia por 7º año consecutivo. Para este punto, Jay era indiscutiblemente el segundo mejor culturista del planeta, y con su consistencia en la definición, parecía que no corría ningún riesgo de salir de esa posición. El problema era que el número 1 también estaba igual de seguro, y era demasiado grande para perder. Sin embargo, en 2005 Jay no sería la única amenaza para el reinado de Ronnie. Otro competidor parecía haber surgido de la nada para darle pelea tanto a Ronnie como a Jay en ese Olympia. El hombre a mi derecha es una de las estrellas que más rápido ha ascendido en el culturismo. Para el 2006, los 4 segundos lugares consecutivos de Jay eran tortura, pero forjaron su reputación. Ya no era solo una anomalía genética, un fenómeno que construía músculo a voluntad. Ahora era un hombre con el que todos podían identificarse, un gigante humilde que aceptaba su cheque de subcampeón cada año en el Olympia y regresaba al gimnasio con sed de venganza, decidido a superar un obstáculo que parecía imposible de derribar. ¿Quién es este chico de Massachusetts que perdió el Olympia 4 veces? Nunca habló mal de nadie, volvió al gimnasio y cada vez regresó mejor. Su popularidad como el underdog se disparó. Todos estaban de su lado. Las palabras en boca de todos ese año eran: ¿podrá Jay finalmente lograrlo tras 4 segundos lugares? ¿O el nuevo retador, Víctor Martínez, causaría la mayor sorpresa de todos los tiempos? Fuera cual fuera el resultado, la historia se escribiría esa noche. O Ronnie Coleman hacía historia con 9 títulos, superando a Lee Haney, o sería destronado por el eterno número 2. Ronnie iba por la 9ª, un momento histórico. Jay, por su parte, estaba listo para hacer historia también. Voy a ganarle, yo seré el que lo conquiste. Incluso Ronnie bromeaba: si pierdo, me rapo la cabeza en el escenario. ¿Vas a traer una silla y rasurarte ahí mismo?
No, porque voy a ganar este show. Los ánimos estaban al rojo vivo. Esta será una noche que recordarán por el resto de sus vidas. Pase lo que pase, se hará historia. Pero había un tercer hombre en escena. Víctor Martínez, quien llegaba como la gran revelación tras un quinto lugar en el Olympia anterior y un sólido Arnold Classic. Su físico era imponente, gran simetría, proporciones perfectas, las mejores piernas y dorsales del escenario. Muchos creían que daría la gran sorpresa y destronaría a los dos gigantes. Pero al final, Víctor quedó tercero, dejando a Ronnie y Jay en la guerra final. Durante las comparaciones, quedó claro que Ronnie tendría dificultades para defender su título. Jay estaba en su mejor forma de todos los tiempos. Más denso, más definido. Con la cintura visiblemente más pequeña. Desde atrás, Ronnie aún era dominante, pero Jay mostró mejor detalle, mejores pantorrillas y proporciones más estéticas. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Ronnie, al final, ya lo sabía. Antes del anuncio, le susurró a Jay: «Ganaste, me venciste. El próximo nombre que escuchen será el del ganador del Mr. Olympia 2006. Y el nuevo Mr. Olympia es Jay Cutler». Levantó la mano de Ronnie en señal de respeto. Si no fuera por él, nunca habría llegado tan lejos. Ronnie me empujó a ser el mejor. Frente al público, Jay gritó emocionado. Me decían que estaba perdiendo el tiempo, que nunca ganaría. Pero aquí estoy, perseveré. Entrené más duro cada año y hoy el nuevo campeón está en la casa. El reinado del rey había terminado. Jay Cutler, tras años de frustración, por fin conquistaba la cima del mundo del culturismo. A diferencia de muchos de sus predecesores, esta victoria no fue predecible. Cuando anunciaron a Jay como el ganador, el público enloqueció con una emoción que no se vivía desde hacía años. Durante los últimos 8 años, el último nombre anunciado en un Olympia había sido Ronnie Coleman. Antes de eso, durante 6 años, fue Dorian Yates. Y durante los 8 años anteriores, Lee Haney. Por más de 2 décadas, los fanáticos se habían acostumbrado a una regla no escrita. Una vez que un Mr. Olympia era coronado, no podía ser destronado. Pero en 2006, el cetro cambió de manos. Tras 7 años y 4 dolorosos segundos lugares, Jay finalmente se unió al club más exclusivo del culturismo. Pero en el momento en que lo logró, comenzó a ver su legado bajo una nueva luz. La presión anterior desapareció y nació una nueva. ¿Podría seguir reinando? ¿Podría silenciar a los críticos repitiendo la hazaña cuando todos iban por su cabeza? ¿Podría escapar del temido club de los campeones de un solo título y dar inicio a la dinastía Cutler? Todos nos preguntamos qué pasará en 2007. Jay lo dejó claro. Voy por el número 2, por supuesto. Y así comenzaba el siguiente capítulo en la historia del Mr. Olympia. Jay llegó al 2007 como el favorito indiscutible, y con razón. Su peso en la temporada baja rondaba entre 290 y 300 libras, luciendo todo el año como si en cualquier momento pudiera subir al escenario y ganar. Por otro lado, Ronnie Coleman se veía desgastado. Las batallas en el gimnasio habían dejado huella. Su dorsal izquierdo y su tríceps mostraban los estragos de las lesiones. Era apenas una sombra de su antiguo yo. Aún así, sus legiones de fanáticos esperaban que se despidiera como un campeón. A los 43 años. Tras un tercer lugar en 2006, Víctor Martínez parecía listo para dar la sorpresa. «Voy por ti, campeón», le dijo a Jay frente a las cámaras. El Dominican Dominator lo tenía todo. Tamaño, simetría y una condición impecable. La misma que tantas veces le había fallado en el pasado. Los 4 grandes eran los mismos del año anterior: Jay, Ronnie, Víctor y Dexter Jackson. Pero esta vez, el orden cambiaría. Víctor llegó al primer día del show con un paquete digno de una corona, mientras Jay salió plano. En la pose de espalda expandida, Jay imponía su magnitud, pero en el doble bíceps de espaldas,
la forma y la definición de Víctor le daban ventaja. Las piernas de Víctor mostraban cortes profundos, aunque su tamaño aún quedaba corto frente a la brutal B superior. Jay, en cambio, no necesitaba más tamaño, pero le faltaba detalle y separación, sobre todo en los bíceps frontal y trasero, casi sin líneas. Jay estaba enfermo. Una infección en el hombro le jugó en contra. En el pesaje final apenas marcó 260 libras, unas 15 menos que el año anterior. No fue mi mejor versión. Fue el Olympia más difícil de mi vida, admitiría después. Para Víctor, el sueño empezó el jueves. Uno de los mejores amigos de Jay entró a mi habitación, me miró y dijo: «Dios mío, no puedo creer lo seco que estás. Jay no puede bajar más agua». Al terminar la primera jornada, Jay lideraba por solo 2 puntos. Después de la ronda de poses, la diferencia se redujo a 1. El público olía la sorpresa. Pero en la noche, Jay volvió a inflarse, ganando volumen sobre el escenario. Cuando anunciaron el cuarto lugar, el Mandalay Bay se vino abajo. Ronnie Coleman, el 8 veces campeón, recibía la ovación más estruendosa de la noche. Dexter Jackson quedaba tercero por segunda vez consecutiva, dejando a Jay y Víctor frente a frente. Por la corona del 2007, finalmente el veredicto. Jay Cutler retiene el título. Víctor siente la misma punzada que Jay conocía demasiado bien. Ser el eterno segundo. 4 puntos los separaron, tan cerca y tan lejos. El reinado de Jay sobrevivía otro año, aunque muchos lo llamaron un golpe de suerte. Pero el siguiente año su suerte estaba a punto de acabarse. Después del ajustado desenlace en 2007, Jay Cutler prometió regresar mejor que nunca. Decía que este sería el año para silenciar a los críticos, a todos esos guerreros de teclado que lo acusaban de ganar sin estar en su mejor forma. Los rumores previos al show eran claros. Jay estaba en la mejor condición de su vida, quizás tan impresionante como en el mítico 2001. Cuando le preguntaron si era su mejor versión, respondió con confianza: «Lo sabremos mañana por la noche». Pero algo cambió el guión. El hombre que muchos esperaban ver brillar, Víctor Martínez, no estaría en el escenario. 6 semanas antes del Arnold Classic, rompió el tendón rotuliano de la rodilla izquierda en un accidente casual. Una lesión devastadora que lo dejó fuera del Olympia y que le arrebató la oportunidad de capitalizar el impulso del año anterior. Con Víctor fuera, el título parecía seguro para Jay, o eso creía él, porque en 2008 los Lobos salieron a cazar. Por un lado, Phil Heath, tras un tercer Arnold Classic, llegaba al Olympia por primera vez, con la misión de irrumpir en el Olimpo del culturismo. Su físico masivo y definido lo puso en todas las apuestas como la nueva cara del deporte. Por otro lado, Dexter Jackson, el eterno Top 4, venía en la mejor forma de su vida. Años de consistencia finalmente lo habían elevado a un nivel donde muchos lo veían como un candidato real al Sandow. Él mismo lo dijo: «Si alguna vez voy a ganar el Olympia, será este año». Y en la esquina acechaba el favorito de los fans, Dennis Wolf, el alemán apodado The Big Bad Wolf, con su cintura diminuta, su estructura ancha y un look que prometía destronar a los gigantes. La batalla final fue entre 4, Dennis, Phil, Dexter y Jay. Pero el lobo no rugió con la misma fuerza del año anterior y terminó cuarto. Phil Heath, en cambio, arrasó con un físico masivo, simétrico y detallado, tan impresionante que empujó a Jay en el post-down y lo desafió sin miedo. Terminó tercero, la mejor posición para un debutante desde Flex Wheeler en 1993. Pero la guerra era entre Jay y Dexter, y esa noche la estética venció a la masa. Dexter mostró líneas perfectas, proporciones clásicas y un nivel de definición brutal. Su front double biceps era una obra de arte. Hombros anchos, cintura mínima, muslos densos y separados, espalda rocosa y glúteos estriados. Jay, en cambio, se vio plano y aguado en el prejudging.
Él mismo lo confesó. No sé qué pasó. Me veía increíble backstage y cuando salí al escenario era otro cuerpo. Creo que fue la comida, quizá demasiada sal. Mi cuerpo se desinfló. Desesperado pasó horas en la sauna. Dejó caer 10 libras y llegó al show nocturno, agotado y deshidratado, luchando por salvar su corona. Pero era tarde. Cuando anunciaron el ganador, el Mandalay Bay explotó. Y el título de Mr. Olympia 2008 es para Dexter Jackson. Jay, el coloso invencible, era derrotado. Su reinado terminaba y con él comenzaba una nueva era. Dexter Jackson ha ganado el Mr. Olympia. Las palabras resonaron como un trueno en Las Vegas. Jay Cutler, derrotado. Por primera vez en 25 años, el campeón había caído y la historia decía que no volvería jamás. Nadie en la historia del culturismo había perdido el Sandow y recuperado la gloria. Y si la presión por mantener el título era enorme, la humillación de perderlo era insoportable. Cuando Ronnie se retiró, el trono parecía ser suyo. Pero en 2008, todo cambió. Jay no logró picar en el momento exacto. Llegó pequeño, llegó blando, y Dexter Jackson, The Blade, aprovechó la oportunidad para arrebatarle la corona. Cutler lo recuerda así: yo estaba confundido. Había ido tan grande que pensé que necesitaba reducir tamaño, pero fallé y todos me dieron por muerto. La industria lo sepultó. Las críticas llovían. Está acabado. Nunca volverá. Incluso sus amigos dejaron de creer. Jay Cutler, el campeón de hierro, estaba roto. Me sentía avergonzado. 2 títulos y adiós. Después de leyendas con reinados de 8 y 6 años, yo había fallado. Pero la derrota encendió algo dentro de él. Si quería volver, tendría que hacer lo imposible, romper la maldición, convertirse en el primer hombre en la historia en recuperar el Mr. Olympia. Jay lo sabía. Ser el campeón me relajó. Ser el cazador me hacía letal. Necesitaba volver a ser el underdog. Así que rompió todo. Cortó lazos. Cambió su equipo. Adiós a su coach de toda la vida. Bienvenido Hani Rambod. Entrenamiento FST-7. Nutrición quirúrgica. Una meta. Crear la ilusión perfecta. Mientras tanto, Jay se decía: vivía en una maldita caja, sin amigos, sin distracciones. Apagué el mundo. Cada minuto de cada día era preparación. Tenía que ser el mejor. Colgaba el teléfono si alguien me hablaba de sus problemas. Solo había una cosa en mi mente: ganar. Y mientras el mundo lo olvidaba, Jay forjaba en silencio la que sería la transformación más brutal de su carrera. Las apuestas no lo daban ni en el top 5. Las cámaras miraban a Dexter y a un joven Phil Heath. Nadie creía en Jay Cutler, excepto Jay Cutler. En su hotel, horas antes del show, su esposa le toma una foto. Su reacción lo dijo todo. Cuando ella vio la imagen, dijo: "Holy shit", y supe en ese instante que iba a ganar. Golpes de batería, corte al escenario, luces, humo, Jay caminando hacia el centro. El público rugía. Jay no solo había vuelto, había llegado en la mejor forma de su vida. Un físico más lleno, más denso, más detallado. Era el regreso que nadie esperaba. 2009, Mr. Olympia, el regreso del rey, el año del renacimiento. El Olympia más grande hasta ese momento. Un solo objetivo en la mente de Jay Cutler: recuperar la corona perdida. Algo que jamás se había logrado en la historia del culturismo. Jay había tenido suficientes segundos lugares como para rendirse, pero esta vez no iba a conformarse. Víctor Martínez volvía tras su lesión. En 2007 estuvo a un paso del Sandow, pero la cirugía en su rodilla cambió todo. Su físico ya no era el mismo, y lo pagó caro. 6º lugar. Phil The Gift Heath, el hombre que muchos creían el futuro del deporte, llegó más pesado, más detallado.
Pero un virus estomacal lo dejó vacío en el peor momento. Terminó quinto. El público explotó en abucheos. Kai Greene, tras ganar el Arnold, se esperaba que incendiara el Olympia. Pero la magia no fue la misma. Cuarto lugar. Entonces apareció Branch Warren, el guerrero subestimado. Compacto, denso, brutal. De casi quedar fuera del radar a convertirse en el favorito del público. Su físico era tan rocoso que la multitud rugía con cada pose. Pero aquella noche no era para experimentos. No era para futuros campeones. Era para el regreso del rey. Jay Cutler no solo volvió mejor que nunca. Más afilado, más enorme, más detallado. Había traído de regreso la condición de 2001 y quizá la superó. Un instante lo cambió todo. Un solo movimiento. El quad stomp. Cuando su pie golpeó la tarima, el público enloqueció. Era la imagen que sellaba la historia. Por primera vez en la historia, un hombre que perdió el título lo recuperaba. Jay Cutler, 3 veces Mr. Olympia. Muchos lo dieron por acabado. Todos lo habían descartado. Pero esa noche, Jay se convirtió en algo más que un campeón. Se convirtió en leyenda. La historia no se escribe con palabras, se escribe con actos imposibles. 2010. La noche más esperada del culturismo. El Olympia abre sus puertas al mundo y al frente está el campeón reinante, 3 veces Mr. Olympia, Jay Cutler. Este año, Jay no tenía nada que ganar y todo que perder. Su victoria en 2009 había sido histórica, perfecta, la más convincente de su carrera. ¿Cómo superar eso? Ni él mismo lo sabía. Después del triunfo pensó en retirarse, pero algo lo empujó a volver, una vez más, a la guerra. Los expertos estaban divididos. 2 nombres sonaban en todas las conversaciones: Jay y Phil Heath. El futuro contra el presente. ¿Podría The Gift destronar al rey? ¿O veríamos consolidarse una dinastía? La batalla comenzó con sorpresas. Víctor Martínez, alguna vez considerado la gran amenaza, cayó hasta el 8º lugar. Su mejor versión ya no era suficiente. Kai Greene, fuera de forma, terminó 7º, víctima de una preparación fallida que arruinó el físico que lo llevó a la gloria en el Arnold Classic. El alemán Ronnie Rockel se coló en 6º lugar, mostrando proporción y balance. Denise Wolf, quien el año anterior había tocado fondo, regresó del infierno para terminar 5º y salvar su carrera. Dexter Jackson, el campeón de 2008, lució pulido como siempre, pero el tiempo no perdona. El 4º puesto fue su límite, y entonces el público contuvo el aliento. La verdadera batalla estaba arriba. Branch Warren, el guerrero texano, brutal y denso, había mejorado incluso más. Su físico era pura agresión, pero con líneas más limpias. Terminó 3º, convertido en leyenda. Luego vino el hombre del momento, Phil Heath. Su simetría era arte, sus detalles imposibles. El mejor back double biceps del deporte. Había ganado masa sin perder líneas. El futuro del culturismo estaba frente a nuestros ojos. Pero esta vez no bastó. Jay Cutler volvió a demostrar por qué era el campeón. Aunque no fue la versión aplastante de 2009, su tamaño era un arma imbatible. Sus piernas eran montañas, su presencia llenaba el escenario. Y cuando ejecutó la pose de expansión dorsal, se acabó. El título del 2010. Mr. Olympia fue para Jay Cutler, por 4ª vez. Un logro que lo colocaba entre los inmortales. Pero todos sabían la verdad. Esta era la última vez que Jay impondría su ley sin discusión. La amenaza estaba ahí, a su lado, sonriendo con hambre. Phil Heath, la historia del Olympia estaba por cambiar. Pero esa es otra historia. La pregunta retumbaba en Las Vegas. ¿Podría Jay Cutler seguir siendo el rey? ¿O había llegado la hora del alumno? 4 veces Mr. Olympia, Jay entró en escena ante los vítores de su público local. Era masivo, imponente como siempre, pero algo no estaba bien. Su cintura lucía más ancha, sus líneas menos limpias.
No era el Jay invencible del pasado. Frente a él, un hombre que venía a reclamar el trono, Phil Heath. The Gift había alcanzado su mejor versión, más denso, más detallado, más tridimensional que nunca. Sus músculos parecían esculpidos por un dios obsesivo. Y lo más importante, tenía hambre. Pero Jay cargaba con algo más que el peso de la historia. 3 semanas antes, un movimiento cotidiano arrancó su bíceps de cuajo. Un desgarro que no sanó y que lo obligó a presentarse lesionado. El músculo, retraído y deformado, era visible bajo el aceite y el tinte del escenario. Como si fuera poco, su vida personal estaba hecha trizas. Divorcio, la muerte de su perro y la noticia de que perdería la mitad de su contrato con su patrocinador. Jay estaba peleando en el escenario y fuera de él. Aún así, se presentó, porque los campeones no huyen. Pero cuando comenzó el duelo, la verdad se hizo evidente. Phil Heath no solo era el futuro, era el presente. Cada pose era una sentencia. Phil lo superaba en proporciones, simetría, detalle. Su espalda era un mapa de fibras y cortes imposibles. Su abdomen, una muralla. Jay, por primera vez, parecía humano. El monarca caía. El anuncio fue inevitable. Phil Heath, Mr. Olympia 2011. Con apenas 31 años, el trono tenía nuevo dueño. La profecía se cumplía. El discípulo destronaba al maestro, igual que Jay lo había hecho con Ronnie Coleman en 2006. Jay, aún con la derrota, sonrió, porque Phil no era solo su sucesor, era su amigo, aquel joven con sueños y los brazos más descomunales que Jay había visto en 2003, cuando le dijo a Flex Magazine: «He encontrado al próximo Mr. Olympia», y tenía razón, pero la historia de Jay no terminaba ahí. Una cirugía, un año fuera de competencia y un último intento en 2013. Quería cerrar su carrera en sus términos, no obligado por una lesión. Volvió, no para recuperar la corona, sino para despedirse como un guerrero. Terminó sexto, y ese fue su adiós. Después de 13 Olympia, 4 títulos y años de sangre y hierro, Jay dejó algo más que trofeos. Dejó una lección. El fracaso es tan valioso como la victoria. Cada derrota, cada no puedes, cada puerta cerrada, lo convirtió en leyenda. Cuando levantó su primer Sandow, demostró que todo valió la pena, porque detrás de cada fibra había sacrificio, y detrás de cada sacrificio había una sola verdad. Jay Cutler no solo fue Mr. Olympia, fue la prueba viviente de que la perseverancia vence cualquier destino.